Bueno, buenos días, tardes, noches. Vamos a empezar con un nuevo episodio de Síntesis. Yo soy Feli. Yo soy Fran. En esta ocasión me toca hablar un poco más a mí y traje una columna que viene a ser básicamente una continuación de dos episodios que gustaron mucho y que son bastante interesantes. Así que vamos a decir que viene a ser parte de la serie de Cosas raras con neuronas. Ok. Bueno, Gran trilogía. claro, principalmente son de dos columnas diferentes y son dos temas diferentes, aunque tienen cierto punto en común, pero como no me daba para una hora de hablar de solo uno, vamos a hablar de los dos. Quería empezar retrotrayendo la columna de el C. elegans y el cerebro artificial. Y bueno, básicamente, como ya sabrán, obviamente, porque escucharon esa columna, ya sabrán lo que es un conectoma. Por las dudas, si no saben, porque el público se renueva. Un conectoma es el mapeo de toda una red neuronal de un organismo. En el episodio 3 yo ya había dicho que en ese momento solo había un mapeo completo del C. elegans. Era el único organismo vivo con un mapeo completo. Ahora, ¿qué pasó básicamente este año? Es que hubo un mapeo de un organismo no un poco más complejo, bastante más complejo. ¿Querés apostar? ¿Qué puede ser? ¿Más que un gusano? Más que un gusano. Una rana, un bicho. No, eso es demasiado. Demasiado complejo, un pez. La mosca de la fruta. No, tremendo. ¿Por qué es más complejo? Porque, como recordarán de la columna anterior, el C. elegans tenía una red neuronal prácticamente en 2 dimensiones, no tenía no tenía como un centro de comando muy estructurado, no había porciones en 3D. En cambio, el conectoma de la mosca de la fruta, la mosca tiene un cerebro, por lo tanto ya estamos hablando de redes neuronales en 3 dimensiones, que era uno de los principales problemas a la hora de querer hacer un conectoma humano, que no se sabía cómo hacerlas. En este punto ya se está desarrollando una, pero básicamente se logró hacer el mapeo completo del organismo. Son los mismos que están haciendo C. elegans. No son otros. Es otra gente, específicamente fue en la Universidad de Princeton que lo hicieron. Princeton. Ah, Princeton. Están los jamaiquinos ahí. Raramente en la próxima columna va a estar otra vez la Universidad de Princeton, así que... Sí, me suena conocida, debe ser sí, crack. Pero bueno, básicamente el proyecto ya nos permitió tener una visión mucho más detallada de lo que son las redes neuronales y cómo esa interacción sirve más como un modelo básico para el estudio de los circuitos cerebrales en especies mucho más complejas. Al mapear el conectoma, los investigadores pudieron analizar cómo se forman los patrones neuronales que regulan el comportamiento, lo que abre las puertas a intervenciones en trastornos neurodegenerativos. Aparte del mapeo, es el precursor en mapear redes tridimensionales, como yo ya les decía. Entonces, estamos cada vez un pasito más cerca de hacer el conectoma humano, que es como el objetivo final y lo que nos podría llevar a hacer una verdadera inteligencia artificial. Ya esta continuación se cierra y voy a pasar a la otra. Pará, lo interesante es eso que la vez pasada estábamos hablando, de que si bien es posible o es el ideal la creación de un cerebro humano, habíamos dicho como que podía llegar a tardar 50, 100 años. Y en 3 meses ya replicaron una red neuronal tridimensional. Interesante, zarpado. Sí, es que está avanzando muy rápido. Yo creo que también que es por la posibilidad de cómputo que cada vez está creciendo más, pero sí, es impresionante. Por la cantidad de gente que hay ahí, hay una cantidad de inversión y personas metidas en eso. Obviamente que a mí me llegó de la mano de, no, se logró hacer un cerebro artificial. Y yo como, pero esto ya se había hecho antes. Cuando me puse a verlo, no, es que simplemente fue otro conectoma más. Pero los reels estaban conspiranoicos. Es que, bueno, eso va a despertar el miedo de un montón de personas, lógicamente. Como siempre. Pero, ¿querés miedo? Esto es peor. Porque... Ok, a ver. Bueno, la columna en la que nosotros vimos que un cerebro de rata podía correr el Doom, yo dije que había muchos experimentos con neuronas de rata. Lo que no dije es que también había experimentos con ratas cyborg. No, tremendo. Es una rata cyborg. Es básicamente una rata a la que se le colocan ciertos electrodos y cosas para responder a ciertos estímulos específicos. Y nada, y se la somete a esos estímulos para ver cómo reacciona. En este caso, lo que se logró
en un estudio reciente liderado por Xiaoming Zhang en China, obviamente en China, lograron llevar la interfaz. Pusieron en pausa los derechos animales ahí. No, pero aparte me encanta porque te dice, esto fue aprobado por la Comisión Ética de China. Sí. Que la Comisión Ética de China... Con los márgenes que tiene. Claro. Son unos márgenes un poquito más laxos, se podría decir. Sí. Son flexibles los muchachos. Pero bueno, básicamente lograron conectar un cerebro humano con un cerebro de rata. Entonces, tremendo. El humano podía enviarle señales a la rata para que gire en la dirección que el humano quiera y poder controlarla como si fuera de un avatar de un jueguito. Increíble, boludo. Nada que ver. Hay videos y todo. El paper va a estar para que lo lean. Es gratis, así que lo pueden abrir tranquilos. Tipo la máquina del acertijo, claro, de Batman. Sí. Y nada, lo que hicieron fue hacer esta interfaz y poner laberintos y que el humano vaya pensando, bueno, izquierda, derecha, y la rata se vaya moviendo para donde el humano pensaba. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Bueno, el sistema es conocido como Brain-to-Brain Interface, que básicamente interfaz de cerebro-cerebro, e integra las señales cerebrales humanas con microelectrodos implantados en la rata. Esto es la rata cyborg, permitiendo que las instrucciones del movimiento se transfieran a la rata en tiempo real. Los resultados de este estudio fueron bastante sorprendentes porque la rata fue capaz de navegar perfectamente por el laberinto siguiendo las instrucciones directamente transmitidas por el cerebro humano. Es más, está el video donde se ve cómo ahí ponen como una botonera donde correspondería la instrucción que le da el humano y la rata, vos ves que ni bien se aparece la instrucción, gira. Y aparece la instrucción y gira. Tremendo. Claro, es como que a través de un electrodo estimula una parte o algo de su cerebro que la hace girar. Yo no sé, porque bueno, no sé bien cómo funcionaría por adentro, pero lo que dice en el paper es que se emplean señales de electroencefalograma, que me encanta porque te especifica. Son señales de electroencefalograma que no son invasivas para la persona. Claro, sí. Y las técnicas técnicas de imaginación motora. Entonces la persona imagina mover su brazo derecho y eso significa girar a la derecha. La persona imagina mover su brazo izquierdo, significa girar a la izquierda. Si les interesa, hay cosas así. Por ejemplo, hay una youtuber que se pasó todo el Elden Ring, el jueguito, con un control hecho con la mente. Se hizo una interfaz de electroencefalograma y mediante la imaginación fue controlando el joystick y se lo pasó así, tipo, mirando nomás. No, boludo, es que hay cosas impresionantes. No, está impresionante. No, quería decir algo porque ahora voy a empezar a decir cómo funciona el mecanismo. No, que me llama la atención que me es muy difícil imaginar escenarios positivos en los que se use el control de los animales, ¿entendés? Porque es fija que va a decir, lo primero que va a aparecer va a haber inversión para usarlos en guerra, ¿entendés? Porque, tipo, es que es lo más práctico, o donde, qué sé yo, un cerrajero que se meta en una casa, ¿entendés? Sí, claro. con una llavecita. Con un ratón. Claro, es como si alguien se hubiese fanatizado con Ratatouille y quieran decir, bueno, a ver, yo quiero hacer lo contrario. ¿Cómo hacemos para hacer cocinar a un ratón realmente? No, pero aparte, yo pensaba que era más como que se traducía en una señal que el cerebro interpretaba, pero por lo que estuve entendiendo no es tan así. O sea, básicamente el mecanismo funciona así. Vos tenés el electroencefalograma para captar las ondas cerebrales de la persona. Después, eso se decodifica en imágenes motoras. Básicamente, el sistema está diseñado para interpretar las interacciones de movimiento del operador. Cuando el humano pensaba en mover el brazo izquierdo o el brazo derecho, era cada una de las direcciones. Y el electroencefalograma reaccionaba a esos patrones específicos de actividad cerebral. Después, esas señales son procesadas por un software que decodifica la intención de movimiento y ahí es cuando el operador pasa a girar de izquierda a derecha y el sistema identifica esas particularidades y se las transmite al ratón. Después, en la parte de la transmisión de instrucciones, una vez que la intención de movimiento es decodificada, el sistema convierte esa información en instrucciones que se envían a la rata y se hace a través de un método de estimulación microeléctrica. En este paper probaron 2 métodos, uno funciona mucho mejor que el otro, pero es básicamente
cómo mandan la señal, si les interesa está. Es loco que no deja de ser código binario, o sea, nosotros llegamos a traducir hasta eso, ¿viste? Porque es electricidad o no electricidad, tipo, es 1 o 0. Es que sí, son impulsos. Y básicamente cuando le llega después, la rata que está equipada con el sistema que permite recibir las instrucciones, responde a ella realizando el movimiento específico, y el sistema también proporciona una retroalimentación visual al operador, mostrando en tiempo real la posición y el movimiento de la rata para cerciorarse de que está yendo en buena dirección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? En realidad lo que se hizo fue enseñarle a la rata a reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, eso te iba a decir. Claro, ante este estímulo gira a la izquierda, ante este estímulo gira a la derecha. Claro, que lo primero que se me ocurrió a mí es decir, bueno, es algo que ya sucede, por ejemplo, entrenando animales, de, por ejemplo, no sé, cuando hago así anda para allá, cuando hago así anda para allá, pero ahora a través de, o sea, con un previo entrenamiento para que la rata responda a determinado estímulo de determinada manera, pero sin utilizar una orden explícita, sino con la intención de hacerlo, la rata lo capta a través de un intérprete en software, digamos. Sí, pero por eso era como que yo pensé que al principio lo que hicieron fue decodificar señales de acá y pasárselas a las señales de allá, pero en realidad es más que nada, ante este estímulo hace esto, y lo único que hace la persona es tener una interfaz cerebro-computadora y computadora-rata. Claro. Hay un intérprete en el medio, claro. Y igual está bueno. Sí, está bueno, pero nada, o sea, para mí no es un avance tan disruptivo como suena en el título, principalmente por eso, sí. Porque ya hay interfaces cerebro-computadora que funcionan bastante bien. Lo que está bueno es poder hacer esa transmutación de biología, computación, biología, porque te permite después establecer nuevas tecnologías, como por ejemplo para personas con discapacidades motoras, que les pueden llegar hasta a poder movilizar esa prótesis solo con la mente. Claro. y aparte también te desarrolla nuevas interacciones entre humanos y máquinas. O sea, ya estamos hablando de que no hay ningún input físico. Vos estás pensando y estás moviendo la computadora. Ya es prácticamente como... Eso para las prótesis es o sea, sería increíble, sí. O sea, que se pueda conectar. Creo que ya hay algunos, pero es más de muscular, ¿no? Tipo, sí, depende. Hay algunos que funcionan por contracción. Por ejemplo, si te queda la porción de arriba del antebrazo y podés contraer los músculos, se hace que cuando se contraiga se tense la mano, cuando se descontraiga se destense. Y mientras más porciones de músculos tengas habilitadas, vos podés ir moviendo cada dedo y se reconoce la señal muscular. El tema es que, eso lleva un entrenamiento, y no es que vos pensás en mover manos, vos pensás en tensar o destensar. Eso después se automatiza y ya lo haces. Pero es diferente el enfoque. Haber alguna prótesis por ahí, ¿no? Un prototipo a que sea neuronal. Es que es complicado porque no se sabe todavía muy bien cómo funciona, porque fíjate que acá estaban hablando de patrones de mover el brazo entero o mover el brazo entero izquierdo o el brazo entero derecho. No es que los chabones pensaban en girar, ellos pensaban en mover un brazo entero. O sea, ya ahí ya tenés un patrón mucho más reconocible porque es una extremidad diferenciada de la otra. En cambio, si vos lo que querés es diferenciar dentro de la misma extremidad, por ejemplo, cada uno de los dedos, ya es algo que es muy fino. Entonces hay que ver... Muy fino, claro. Claro, hay que ver cómo lo manda... primero, si el cerebro lo manda derecho así, o si el discriminante está más adelante. Por ejemplo, no sé, el cerebro manda una onda específica y después al raíz de la médula se dirige hacia una parte o hacia otra. O sea, es como mucho más complejo. Pero sí, para mí se podría, especialmente ahora se están haciendo muchos avances en todo lo que es la neurociencia y todos los chips aplicados a cabezas. Por ejemplo, hace poco vi que se hizo un implante cerebral que corrige el Parkinson. Básicamente el Parkinson es como si fuera pulsos eléctricos que de la nada aparecen y cortocircuitos. Y lo que hace eso es como una térmica. Cuando aparece, te lo nivelo y te lo tiro como corresponde. Como ¿cómo se llama? Un transformador. Un transformador. Entonces, no, ¿cómo se llama? El disyuntor. Sí. Entonces, básicamente, detectas, tu corte lo anula. Detectas, tu corte y lo anula. Eso, tremendo. Hasta ahora necesita estar conectado a una computadora. Así que todavía necesita tener una notebook en la espalda. Pero
en cualquier momento se va a no necesitar tener una compu en la espalda. No, pero es interesante igual. También es loco porque uno no navega tanto en las causas, ¿viste? O sea, se sabe que el Parkinson es medio congénito, así, como que hay cosas que lo disparan, pero es loco que se habla muy poco muchas veces de lo eléctrico del cerebro, ¿viste? Sí. De decir, bueno, qué cosas son las que te detonan el mal funcionamiento. Como que a veces es hasta biologicista plantear que somos medio una máquina de corriente, que hay muchos problemas tanto emocionales o de actitud o de hábitos o lo que sea, que es simplemente que tu cabeza está funcionando mal. Sí, ya lo veíamos, por ejemplo, con el Parkinson, con la mujer que olía el Parkinson, que decía que el marido pasó a ser otra persona completamente diferente, y porque ella le detectó el Parkinson fue que se pudo empezar a tratar, pero claro, no... él había cambiado 100% la actitud de él y era por algo completamente biológico, o sea, no era que él de la nada fue malo. Sí, sí, sí. Es que también está súper conectado para mí. El funcionamiento es el motor anda mal y va a haber un montón de cosas que van a empezar a andar mal, incluso la percepción en general del bienestar y todo eso, que por ejemplo el otro día estuve viendo, le hicieron una entrevista a una bióloga evolutiva que hablaba de antropología y empezaron como a divagar un poco sobre el tema del lenguaje, cómo se conforma el lenguaje y todo eso. Y era muy interesante ver cómo en muy pocos años, evolutivamente, no estamos hablando de miles de años, pero evolutivamente en muy pocos años hicimos un salto cualitativo zarpado en todo lo que es herramientas, tecnología, etcétera, como que empezamos a dominar ese área en particular, y la mina decía, lo raro es que nuestras formas de relacionarnos o nuestras interacciones sociales, nuestras formas de relacionarnos interpersonalmente, no maduró tanto como nuestro saber técnico. Claro. Es como que somos muy buenos en todo lo que es técnico, de resolver problemas técnicos, así, de manejo de herramientas, etcétera, pero en lo que es vincular, social, comunitario, nos quedamos tipo hace miles de años, ¿viste? Y a mí se me disparaba lo del capítulo pasado, del capitalismo, que yo de decir, qué loco que es verdad, pasaron muchos años desde que Adam Smith escribió un libro y que incluso de que Marx escribió otro libro, y no podemos salir de pensar la realidad de esa forma. Sí, es que es como mucho la tendencia de tipo quedarse en su propia ideología, es como que bueno, ya estoy cómodo. Es que, pero lo llevaba a esto que decías vos de las redes neuronales o el aprendizaje, etcétera. Es decir, tenemos la capacidad de tener un lector neuronal que nos conecta a un jueguito y lo podemos jugar porque lee nuestras... O sea, llegamos al punto de interpretar la forma en la que se comunica nuestro cerebro con nuestras extremidades, por ejemplo. Sí. Y no podemos, por ejemplo, ponernos de acuerdo como para decir, che, solucionemos un par de quilombos ahora, pues, no sé, estamos contaminando demasiado, ¿se entiende? Sí. Es como que juegan intereses distintos. Es que uno es más para, por ejemplo, no sé, si vos lo querés pensar desde el lado más altruista, es bueno la gente que tiene movilidad reducida, que pueda acceder al uso de una computadora, de entretenimiento y todo. Si vos lo pensás del lado más capitalista, es bueno, tengo un lugar de mercado que estoy pudiendo explotar porque no puedo mover las manos. Vamos a ver cómo hacemos las manos. Obviamente, o sea, hay toda una lógica atrás que siempre es maximización de productividad. O sea, mientras menos enfermedades hay, más labura la gente. O sea, es así. Mientras más expectativa de vida, más años se trabaja. Sí, o sea, más años se produce. Pero para no entrar en esa, que es deep absurdismo, para no meterme tanto, me pasa que es re loco eso de decir, qué loco que a lo que el humano le da tiempo y dedicación, de pensar, de crear soluciones, de innovar, empiezan a aparecer cosas súper interesantes. O sea, constantemente nos vamos demostrando que tenemos cada vez menos límites a nivel de innovación, de creatividad, de solución de problemas, etc. Sí, es más, esto hasta hace unos años parecía imposible, o sea, tener interfaz de cerebro-computadora, y ahora, por ejemplo, es tan común que ahora en la facu conozco a un chico, por ejemplo, que está haciendo una tesis de terminar la carrera,
que está desarrollando una interfaz para mover mover un sistema operativo en la computadora, una interfaz cerebro-computadora. Y la está desarrollando él solo, desde cero, con los papers que ya existen. Tipo, es como que es algo re posible ahora. Sí. Ya no sé cuánto va a tardar en hacerse comercial. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, el MetaQuest 8, ahora vamos por el 3, que ya no necesitan los controles y ya, bueno, muevo mis brazos y está todo bien. El tema es que si llega esa tecnología hasta ese punto, también va a estar el lado B medicinal, por ejemplo, de si vos podés en un juego pensar en mover un brazo y lo moves, bueno, también vas a poder pensar en mover algo robótico y lo moves. Entonces ya ahí... No, tal cual. Es que creo también que al menos yo siempre fui bastante tecno-optimista en el sentido de que creo que siempre la tecnología nos ayuda más que lo que nos complica en general. Pero, por ejemplo, estamos teniendo ahora, por ejemplo, se está viendo más, creo que el otro día fue un día donde se habló mucho de eso, en medios tradicionales, etcétera, pero también fueron psicólogos a algunos programas y hablaban de la pandemia de crisis en salud mental que hay en general en el mundo cada vez más, tipo de crisis de ansiedad, depresión, etcétera. Y bueno, todos lo achacaban al post-pandemia, el exceso de virtualidad, la enajenación en el sentido de decir, dejamos de participar comunitariamente en un montón de cosas y ahora estamos como atomizados, ¿viste? Como encerrados cada uno en su cubículo. Y un tipo hablaba más desde la neurociencia, desde la biología, y dice, lo que pasa es que nosotros cultural y civilizatoriamente evolucionamos mucho porque tenemos muchos gadgets, digamos, pero internamente seguimos siendo medio un primate que lo que quiere es estar con gente que lo quiera. Entonces, lo que te termina dando las redes sociales es esa validación social que vos necesitás porque sos un animal social, pero te la da en tanto exceso que ya no necesitas nada más. Sí, fíjate cuando, por ejemplo, lees el libro de Sapiens, ahí vos te estás sintiendo identificado con personas que vivieron hace miles y miles de años y decís, claro, somos iguales, somos los mismos simios. Es que evolutivamente no pasó tanto tiempo. Claro. O sea, si vos lo medís en millones de años de la evolución, habrán pasado... si lo hacemos fracciones, ponele que lo reducís, hace una comparativa en horas, pueden haber pasado 30 minutos evolutivos desde el Homo erectus hasta acá. Es que mismo si lo pones en el tiempo que tiene nuestro calendario, ponele, 2024. ¿Hace cuánto tiempo nosotros tenemos esta tecnología como la tenemos ahora? Hace nada, hace menos de 20 años. Nada. O sea. Y en los últimos 20 años... Yo me acuerdo, no sé, de ser chico y decir, no sé, el teléfono más innovador era el que tenía tapita. Sí. Y tengo 25 años. Yo decía, hace 20 años era eso la tecnología, y ahora estamos hablando de que, no sé, podés controlar una rata moviendo la mano. ¿Se entiende? El Motor Racer. Claro. El avance fue astronómico y creo que también está bueno eso de... Yo creo que lo interesante de ser tecno-optimista en ese sentido es decir, ya es algo que está pasando, que vamos a estar viviendo y que además de eso genera un montón de cosas positivas, pero también hay que hacerlo con un uso crítico, es decir, por ejemplo, bueno, tenemos esta herramienta, por ejemplo, las redes sociales. Bueno, es una herramienta súper potente para conectarte con las personas. Podés estar en contacto con gente que en otra época de la existencia le perdías el rastro para siempre, claro. Digamos. Yo creo que no... Si alguien... Yo creo que tipo... La pandemia lo que hizo fue poner... acelerar toda la corrupción de las personas, entonces ya se aparece esta problemática como una problemática real, pues se empezaron a ver las fallas, se empezaron a ver los resultados. Es como que empeoró los síntomas, pero la enfermedad ya estaba de antes. O sea, la inteligencia emocional no existe. Hace relativamente poco se empezó a tener valor en la terapia y en el tratamiento psiquiátrico y en la salud mental. Pero hasta hace poco, hasta que yo te diga, por ejemplo, hace 5 o 6 años, no es algo que es muy viejo. Y yo creo que la pandemia lo único que hizo fue como, bueno, a la gente que todavía estaba media ahí, como no, bueno, estoy bien, más o menos, le pegó un cachetazo a relé y le dijo, no estás bien. Simplemente crees estar bien porque estás como viviendo en piloto automático. Sí, también hubo un montón de... Bueno, nosotros por ahí no nos golpeó tanto así, pero
porque lo vivimos siendo más jóvenes, etcétera, pero había personas que de repente se dieron cuenta que, no sé, que tenían una casa y tenían hijos y en realidad vivían en un bucle de laburo, todo el tiempo laburo, y en un momento te hacen frenar porque, bueno, también hubo una exageración, ¿no? Por parte de, acá en Argentina, por lo menos, bueno, salís y te morís, tipo, era como, bueno, y no se puede hacer nada, y estuvimos 6 meses adentro, y es como decir, bueno, va a haber un golpe de realidad en la que, bueno, me estaba perdiendo una gran parte de mi vida. Y también, bueno, esto es una invitación que siempre hacen los filósofos. De hecho, por ejemplo, Aristóteles, eh, que ya estoy cocinando algunas cosas con estos muchachos, lo que pasa es que les tengo mucho respeto, entonces quiero hablar bien. Pero Aristóteles, por ejemplo, era un gran defensor del ocio, del tiempo al pedo, básicamente. Sí. Y decía que uno tiene que tratar de procurarse, de satisfacer sus necesidades en el sentido material, pero de procurarse tiempo al pedo para pensar, porque ahí es donde uno puede filosofar, donde es lo mejor que uno tiene, el tiempo al pedo, porque es el tiempo en donde vos podés pensar y podés reflexionar sobre qué cosas. Ahora, lo interesante de eso es decir, che, nosotros el tiempo al pedo o lo estamos tratando de poner en un marco de, che, lo tengo que aprovechar para ser alguien mejor, para el desarrollo personal moderno, o me distraigo con cosas. Sí, es que, digamos, vos tenés, por ejemplo, no sé, yo estuve comprobando por experiencia propia estos últimos meses de que cuando vos dedicas el 100% de tu energía a intentar ser productivo, intentar avanzar, intentar alcanzar un objetivo, terminás avanzando muy lento porque estás sobrecargándote la cabeza y sobreexigiéndote sobre una cuestión que vos por ahí no estás controlando. En el caso, por ejemplo, no sé, de una carrera, si vos estás 100% metido y bueno, tengo que estudiar todos los días, meterle, por ahí esa cantidad de tiempo que le estás dedicando es sobreestimada para lo que en realidad te lleva. Yo ponele, hasta hace poco estuve permitiéndome hacer cosas como que antes no hacía, como, no sé, tocar música o hacer origami, esas cosas que son partes de mis características, pero que no me las permitía porque no tengo tiempo. Y me terminé dando cuenta de que gracias a esa fuga de energía que yo tenía, cuando me concentraba en hacer las cosas, no solo era mucho más fácil concentrarme, sino que en poco tiempo hacía más que en lo que antes hacía en un día. Por él, en unas horas lo hacía lo que antes hacía en un día. Bueno. Y eso es básicamente porque, claro, estoy más tranquilo, mi cabeza está bajo un cambio, no estoy tan sobreexigido, es como que te ayuda también a razonar mejor, a pensar mejor. Es que si te pones a pensar, nuestro sistema, o sea, occidental, yo creo que es occidental, pero tampoco puedo defender el oriental porque creo que es peor. Pero nuestro sí. Sistema de segmentación laboral y de vida, que es 8-8-8, 8 duermo, 8 laburo, 8 vivo, ya se está empezando a ver como hay algunos países que empiezan a dar un paso atrás y dicen, bueno, 8 horas de laburo es medio un chamullo, porque en realidad, ¿quién trabaja 8 horas de corrido? Es imposible. Sí. O sea, siempre hay momentos en donde estás en horario laboral, pero tenés una reunión o charlás o lo que sea, pero... Sí, y hasta una rutina así, por lo menos vos decís, bueno, es un poco más sostenible porque por lo menos te quedan 8 horas libres. Por ponerle, yo en el caso de la universidad, claro, lo que estaba viendo es que se está intentando siempre bajar la carga horaria. ¿Por qué se está intentando bajar la carga horaria y considerar las horas que vos estás en tu casa? Porque se está viendo que no es sostenible. O sea, imagínate que cursás todas 8 horas, después tenés que volver a estudiar un montón. ¿Y cuándo vivís? O sea, no te queda, claro. No te queda porción para respirar. Es que lo que no está en cuenta en la ecuación es cuando dicen, bueno, che, yo estudio y laburo a la vez. Bueno, pero hay una parte del día que no la estás contemplando que es no hacer nada. Claro. ¿Entendés? Que es como, che, un toque. No es que yo no hago nada cuando duermo, me gusta no hacer nada despierto. Claro. Un toque, por lo menos 2 horitas de decir, bueno, no hago nada. No, y aparte, incluso y no es pérdida de tiempo. O jugar. Claro, y no es pérdida de tiempo, para nada. O sea, no es que vos decís, claro, no, bueno, voy a distraerme un ratito y voy a boludear con esto. No, preferible que conscientemente hagas ocio, no que te retires 2 minutitos. No, claro, bueno, ahí está la entidad, ¿no? De decir, bueno, la entidad del momento de la no acción, ¿no? Del ocio, un poco. De hecho, la palabra ocio dicen que es como la negación del ocio, negocio. Y estamos medio metidos en esa lógica de
tenemos que ser redituables, rentables, productivos, estar todo el tiempo tratando de demostrar la valía que uno tiene. Y llega un punto que para mí es eso que vos decís, cuando hay algo adentro tuyo, que hay personas que lo han cultivado desde chicos, de decir, bueno, tengo otras facetas de mi vida que me sirven para como balancear y no estar hiper metido en esto, pero hay personas que no tuvieron la oportunidad de cultivar eso y que no pueden no estar en Sí. ese mambo tipo máquina, y son las personas que para mí, hipotéticamente, peor terminan a nivel mental, ¿entendés? Porque te transformás en un engranaje. Llega un punto que no puedes parar, ¿entendés? Tipo, que ves gente, no sé, en la playa, viste, que en vez de estar disfrutando, están tipo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, bueno, y vamos a hacer esto. Es que, por ejemplo, yo encontré que mi ocio es mucho más sano, por ejemplo, cuando no estoy consumiendo información. A Claro. mí me sirve, por ejemplo, tocar música. ¿Por qué? Porque es una expresión Claro. artística y vos solo estás como depositando, más no esperando nada a cambio. Aunque sí es complicado porque no todas las personas tienen su inclinación artística. O sea, si tu ocio es mirar series, sé feliz. Pero que Claro, sea claro. como ocio. O sea, No. De hecho, hasta hacer un toque de apología del contenido basura también es, o sea, para mí está bien, porque es como decir, no puedo estar todo el tiempo queriendo aprender algo, ¿entendés? O claro. sea, es como, bueno, ayer un poco vi un video de este tipo, el doctor La Rosa, que es un chabón que habla de medicina en general, media alternativa, pero en un momento habló de por qué estamos tan cansados, ¿viste? Bueno, me hizo acordar un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, este libro lo lleva más por abordaje más filosófico, más de la estructura de la sociedad, de cómo está armado, de por qué estamos tan cansados. Además es que es surcoreano el chabón que lo escribe, Byung-Chul Han, o sea, es la persona para ejemplificar el Que le está cansancio. pasando re mal. Eh, claro, y ayer el tipo en un momento decía algo que era el consumir contenido, el aprender cosas, el leer, el escuchar, todo lo que sean estímulos sensitivos, te genera un resto, que bueno, es adenosina, dijo el Sí. tipo. Te genera un resto que es el resto que te va quedando en la cabeza que después lo descargas cuando dormís. Pero si vos, tipo, estás todo el tiempo consumiendo cosas, tipo, sensorialmente consumiendo cosas, cada vez los estímulos que necesitas son más. Entonces el loco decía, por eso te tomás un café y te da sueño, Claro. te dan ganas de fumar, te dan ganas de comerte algo con azúcar, te dan ganas de reventar, porque es como que estás como carburando todo el tiempo eso. Sí, ahí yo estoy buscando justamente que hablaste de esto, para recomendar un canal de YouTube que se llama El Tío Cátedra. Es básicamente un médico que habla de ciertas cosas con bastante humor. Está bueno. Pero bueno, se los voy a dejar abajo, y hay justamente un video que explica cómo funciona la cafeína y por qué hay veces que vos, aunque tomes café, te sentís como en ese estado de me pica el cuerpo, quiero hacer algo, pero tengo sueño. Claro, bueno, él decía algo así, como ¿por qué no tenés más energía pero te sentís más ansioso? Es como Claro. que empezás a chivarte de todo, pero seguís con ganas de dormir. Es que básicamente, bueno, lo que explicaba el chabón es que hay un mix de dos, de adenosina y no me acuerdo de la otra, melatonina. Adenosina y melatonina, y la melatonina es la que inhibe la cafeína, pero la adenosina no la Claro. inhibe nadie. Entonces vos estás inhibiendo uno de los componentes que te da sueño, que es lo que te mantiene espabilado, pero no estás inhibiendo la adenosina, que es el que te está el que se está muriendo, que te está diciendo, bueno, necesito dormir. Claro. Bueno, es interesante eso. Lo hice el disclaimer que nos fuimos un toque por las ramas, pero la idea era señalar eso que me sorprende cada vez que escucho cosas de este estilo, de decir, qué loco que yo realmente no puedo imaginar un límite, un techo para lo que es la innovación tecnológica. O sea, cada vez que lees algo, decís, sí, es como que ya es evidente que que en mucho menos de lo que creemos vamos a tener avances tecnológicos. Sí. Ahora, cuando uno piensa en lo social, en lo vincular o en lo de la salud mental, tenemos personas que, no sé, por ejemplo, le siguen teniendo timidez o vergüenza de ir a terapia, por ejemplo, o que les da tabú, no sé, ir a un psiquiatra y consultar y decir, bueno, sí, mirá, qué sé yo, estoy bajo de energía, esto es bueno, y fíjate, tomate un inhibidor de la serotonina y fíjate. Es que por Y eso, por ahí en una de esas
estás mejor, ¿entendés? Por eso está Tipo, bueno como que hay... esta nueva vista de la psicología, que es la psicología científica, que está como siempre intentando como avanzar y avanzar y avanzar. Para eso otro canal es Mente Humana, que es un chabón que hace justamente esos análisis. Pero, ¿por qué? Porque si no, en las sociales lo que se tiende a dar es como verdades absolutas como en comodidad. Es como, no sé, bueno, solo existe capitalismo y comunismo, listo, no hay más. Ahora desarrollan estas dos cosas, pero no hay más. Entonces, Claro. con la psicología pasa lo mismo. Por ejemplo, acá la mayoría de los psicólogos son psicoanalistas y es como, listo, Freud hizo el psicoanálisis, no se hace más nada. Se avanza sobre el psicoanálisis, pero no se hace más nada. En cambio, ahora me gusta mucho más la onda que se está agarrando ahora, de más meterle un poquito de ese humor científico más duro a lo que es las ciencias sociales, porque lo que hace es forzar al avance. Es como, bueno, dale, tenemos que seguir. Esto anda, no importa, tiralo y haz algo nuevo. Dale, hay que seguir. Pasa que para mí, más que la ciencia, porque yo, por lo menos, la gente... Sí es cierto que hay toda como una contención ideológica, o sea, como que hay más partidismo o más pelea por ese sentido. También hay un uso político más evidente de las ciencias sociales que de las ciencias naturales, Sí, digamos. Pero a mí me pasa que tanto el psicoanálisis como la sociología, como todo eso, son ciencias que pretenden de alguna forma, o sea, que intentan llegar a la objetividad de la ciencia natural. Lo que pasa es que, lógicamente, están impedidos por las cifras, digamos, los números. O sea, no hay tanto dato exacto en, por ejemplo, lo social. Es mucho más claro. dinámico. Entonces tienen que como armar su propio sistema de análisis. En terapia, por ejemplo, si bien tenés, qué sé yo, el bastión estadounidense, que es lo conductual, la TCC, etcétera, también, por ejemplo, cuando lo que tiene mucho el psicoanálisis es que replantea el concepto del individuo, ¿viste? O Sí. sea, de decir, hay una frase que no me acuerdo quién la usa, que creo que la usa, bueno, no me acuerdo, pero es como que hubo 3 revoluciones. Una fue dejar de pensar que el humano, que el sol era, que la Tierra era el centro del universo. Eso fue Copérnico, y nos dio un baño de humildad. El segundo baño de humildad fue Darwin, de decir, ni siquiera somos un ser excepcional. Y el tercer baño de humildad fue Freud, de decir, ni siquiera somos conscientes del 80% de cosas que nos pasan. Y asumir eso es también asumir que existe algo adentro nuestro que no controlamos, y eso en no todas las culturas y en no todos los lugares cae bien, digamos. Como asumir que hay un background de cosas que no sabemos qué pasó. Y también darle lo que pasa también con Freud, es que si cuando se lo toma muy religiosamente, como todo, cuando vos tomás algo como incuestionable, te quedás súper limitado, porque también hubo personas que encima de los postulados de Freud construyeron mucho, Claro. y quedan relegados. Sí, o sea, pero es un poco a lo que me pasa con Marx. un poco la renuncia al antropocentrismo. O sea, es como, bueno, deja de unificar al humano en el centro de todo. Claro, bueno. Pero bueno, Con Marx pasa parecido, de decir, tenés personas que lo leen medio bíblicamente, y el tipo era un pensador, ¿viste? Era como... eso es siempre el llamado que terminamos haciendo de la eclecticidad y lo crítico. Pero es loco, esta reflexión que fue larga, pero que la idea era señalar eso. ahora volviendo, retornando, Volviendo quería, a las ratas. quería cerrar un poco con las implicaciones que esto tiene, porque tiene un montón de implicaciones significativas tanto en el campo de la neurociencia como en la robótica. O sea, se permite explorar cómo se puede establecer una comunicación directa entre el cerebro, cómo se pueden utilizar las tecnologías para ayudar a personas con discapacidad motora, como yo ya decía. Pero básicamente el experimento demostró que es posible controlar un organismo vivo con el cerebro, utilizando solo la actividad cerebral del humano. Y eso es el avance más importante que se dio. Ahora, durante los experimentos, lo que también quería resaltar es que se observó que las ratas no solo respondían a las señales humanas, sino que también mostraban adaptación a ellas. Por ejemplo, si vos me hiciste girar a la izquierda en tal punto 20 veces, bueno, yo la próxima ya giro solo, ni me digas. Entonces, también se estaba viendo como una posibilidad de gestionar el aprendizaje, como que, bueno, yo te voy enseñando para que vos después repliques.
Obviamente todos son hipótesis. Pero bueno, sí. Ya cerrando más Igual son animales súper inteligentes, por lo que tengo entendido. Sí, por algo se usan para todo. Y ya cerrando para las reflexiones finales, en mi opinión, el avance, más que ser algo revolucionario, solo es otro ejemplo más de la ética un poquito flexible que tiene las chinas. O sea, porque no se desarrolló nada que no se pueda hacer perfectamente con una interfaz cerebro-computadora. O sea, si bien es interesante ver la aplicación en un individuo vivo, para mí no se justifican las intervenciones excesivas que se le tiene que hacer a una rata para poder reaccionar ante estos estímulos. O sea, estamos hablando de que tiene el cerebro abierto con microelectrodos incrustados. Sí, o sea, fue súper banal el análisis que hicimos, nos fuimos a la rama, pero hay un bichito que está abierto con un electrodo. Claro. Que es terrible. Es más, hasta pienso que se podría hacer con electrodos, tipo con pulsos, tipo de pataditas, apenitas en los costados del cuerpo, sin necesidad de meterte en el cerebro. Pero bueno. Pasa que se van, es más, se vuelan a veces. Para mí estos avances serían mucho más provechosos y estarían más evocados en interfaz de cerebro-máquina, que es lo que más nos va a ayudar en el futuro a desarrollar tecnología, porque al fin y al cabo nuestra tecnología funciona con computadoras. Si podemos romper ese nexo, ya se allanaría mucho más el camino. Pero bueno, sí. Los avances en el conectoma, que fue lo primero que hablé, y el control mediante interfaces cerebro-cerebro, me lleva a reflexionar un poco sobre el futuro de la neurotecnología, ya que el hecho de que el humano pueda guiar movimientos de otro organismo vivo plantea preguntas profundas sobre los límites de la interacción humana y las responsabilidades éticas de tales desarrollos. La línea entre la biología y la tecnología se vuelve cada vez más borrosa y nos encontramos en el umbral en el que la mente humana no solo puede controlar máquinas, sino también organismos, y aparte estamos estudiando a tal punto esos organismos que estamos siendo capaces de diseñar modelos computarizados de esos organismos. Entonces ya llega un punto de que habría que establecer ciertas banderas como para decir, bueno, hasta acá. Es que se van a empezar a desdibujar los acuerdos bioéticos históricos. Porque, por ejemplo, podés crear seres, esto que estábamos hablando de los gusanitos o las moscas de las frutas, en cualquier momento puede ser un pez, un ratón. Y por ejemplo, y a la que sea un ratón y pase lo mismo que hicieron con Celegans, que le ponen ese conectoma a un robot, ¿está vivo? ¿No está vivo? O sea, es como... Claro, ahí empieza a plantear disyuntivas de, bueno, si siente, no siente, qué siente. Claro. Es independiente, es autónomo, etc. Aunque sirve mucho, por ejemplo, en la parte de los conectomas para ver cómo funciona una red neuronal y estudiarlas más a profundidad, a mí me parece que va a dar mucho más frutos esa clase de estudio, que es más indirecto, no tanto sobre los organismos, que esta otra clase de estudio que es más, se podría decir, no sé, sobre la rata, o sea, como más ¿cómo es la palabra? Directa, más bruta. Sí, se podría decir, más cruda. Bueno. Claro, como más cruel en cierto aspecto también, porque es como, bueno, podemos hacer esto para que nos dé esta información, pero hagámoslo en una ratita, tipo, y vemos qué onda. Claro. Yo creo que igual ahí, bueno, nada, obviamente que entran cosas éticas, del respeto a la sintiencia del animal, etcétera, que a los chinos no les importa. Pero lo loco de esto es que, tal cual como lo dijiste, se empieza a desdibujar la línea entre lo que es artificial y lo que es natural, claro, entre lo que es vivo o no vivo, y es raro porque no sé si te pasó, pero viste cuando hace un tiempo hubo un video de un tipo que le pegaba a un robotito que llevaba cajas y lo tiraba, ¿viste? Sí. Y yo como que, no sé por qué, pero yo sentí empatía por el robot, y te dije, qué gana, y dice, no, que lo caga palo. Pues si no va a pasar porque el robot está programado para cumplir con su tarea, ¿viste? Es que cualquiera que haya visto Wall-E se puede identificar con una máquina, pero... Claro. El tema es que esa empatía es algo que nosotros tenemos porque cada vez aparte los hacemos más parecidos a organismos. Sí, tenemos ese maldito problema de que lo hacemos igual a nosotros. Como Elon Musk que hizo... Elon Musk no hizo nada. Ahora presentó estos robots que son más o menos humanoides, pero esto lo viene haciendo Boston Dynamics desde hace un montón. Pero claro, vos lo ves y decís, ¿por qué la necesidad de ser los humanos? No es necesario ser los humanoides. ¿No vieron el hombre del bicentenario? Ya sé, es mala idea. Encima es igual al de Soy Leyenda. Sí, es idéntico.
Pero bueno, ahí sí ya hay que hacerle caso un poquito también a las obras fantásticas y sí, no hacer por un favor, Skynet. tengamos en consideración todo el material de ciencia ficción que venimos trabajando hace años. Sí. Y por lo menos tengamos en cuenta eso. Nada más, te digo. Antes de cagar. Pero bueno, eso fue todo por la columna. Ya por mi parte no buenísimo. tengo más nada. Para mí me pareció bueno hacer un poquito de continuidad, principalmente porque estas dos investigaciones se hicieron este año, entonces nada, están bien calentitas sacadas del horno. Y ya para las próximas vamos a volver a hablar un poquito sobre la Universidad de Princeton y estoy escribiendo un par de cosas sobre eso. Y también como recomendación justamente de lo que estamos hablando de la salud mental, porque bueno, también estoy viendo un par de documentales para otra columna, estoy escribiendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Ese documental, cuando vos ves cosas así con el motus de aprender, para mí no cuenta como descanso. Así que les recomendaría que si ven algo como, no sé, para la facultad, cosas así, y no cuenta como descanso, es un trabajo más. Porque Claro. No es como que vos podés hora. apagar un poquito la cabeza. Si ves documentales porque te gusta, bueno, está bien, apagás un ratito y agarrás lo que sea. Pero bueno, ya es una recomendación propia. Yo por mi parte ya hice mi interrupción. Nos vemos en el próximo episodio con otra columna. Nos vemos. Nos vemos.